estamos de vuelta con más en la cocina de aquí y vamos a hablar con Annalisa Villalaz en Primeros Pasos sobre cómo explicarle a los niños de dónde vienen los bebés. A esto no le prestamos atención. Hay papás que no quieren dar explicaciones de más porque piensan que los niños se van a poner a hacer cosas que no deben, a ver si sacan un bebé de donde no deben. Yo soy una de esas malas madres, no sé. ¿Por qué? ¿Qué contestaste? Por ejemplo, ¿qué contestaste cuando Lía te preguntó, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Le dijiste, vienen en una cigüeña. La vida. Vienen en una cigüeña, los fui a buscar a la fábrica de bebés. ¿Qué les dijiste? Yo le dije a Lía que primero tenías que ser grande y casarte y que cuando se casaban, mamá y papá se daban un besito y se pasaban una semillita y que la mamá se la tragaba y que en la barriguita esa semillita crecía y se hacía un bebé. Annalisa, ¿sabes cómo somos creativos cuando entramos en pánico para responder estas cosas? Y después Lía no quería besar a nadie. Annalisa Villalaz con nosotros, bienvenida. Annalisa, ¿cómo estás? Hacia la vida, las cosas que uno Este es un hace. tema, sí. Es un tema muy importante y hay que tener mucho cuidado de hablar del tema sin ponerle miedos o sin ponerle un montón de arandelas Exacto. alrededor o sin poner el tema como algo de lo que uno no debe hablar o no debe conversar. Ok. Porque los niños de nuestra época están expuestos a toda la información a través de YouTube, redes sociales, videos, televisión, etcétera. Entonces manejan una cantidad de información mucho más alta que lo manejaban los niños de las generaciones anteriores. Por ejemplo, a veces subestimamos el razonamiento de los niños. También Recuerdo que pasa. Lía Camil tenía 4 años y medio, todavía no hablaba muy bien. Y yo tenía a mi pareja que era un alemán y ella me preguntó, mamá, cuando tú y mi papá estaban juntos, ¿dónde estaba Max? O sea, ¿dónde estaba el alemán este? Y yo empecé como a enredarla y a hablarle una historia de amor de su papá y mío, que estábamos de novio y luego vivimos juntos y me dice, y después se dejaron y ahora andas con Max. Entonces, ella estaba más atenta a todo de lo que yo pensaba que estaba. Imagínate con un niño de 7, 6 años que te hace esa pregunta. Exactamente, y fíjate que cuando tienes un niño en una casa y tú piensas, no, en mi casa no se hablan de esas cosas, no, en mi casa no los dejamos ver eso en la televisión, no, en mi casa no les permitimos ver en YouTube cualquier cosa, nosotros estamos Exacto, pendientes de está todo. regulado. Resulta ser que no todas las casas funcionan así, entonces cuando van a la escuela, escuchan otras cosas, hablan de otras cosas. Es lo mismo que pasa en la vida adulta, ¿no? Cuando sales de tu área de trabajo y entras a otra área de trabajo, te encuentras que hablan de unos temas distintos a los que Claro, tú siempre has así es. escuchado. Es exactamente igual. Entonces, el tema está en que crear vida, hay dos cosas muy importantes que ocurren en la vida. Uno es formarse uno como un ser humano, o sea, que lo creen a uno y le den vida a uno, y luego cuando termina la vida, que es la muerte. Entonces, siempre que vamos a hablar de esos dos temas, como son los dos temas más importantes de la vida entera, entonces tratamos de ponerle muchas arandelas alrededor, muchas Es cierto. explicaciones, muchas complicaciones filosóficas, porque hay muchos miedos involucrados, ya que no sabemos exactamente qué es lo que pasa. O sea, si tú le preguntas a alguien exactamente cómo ocurre que el espermatozoide cuando entra al óvulo, todo el detalle, Claro. ¿sí? Al final de cuentas, aunque ya saben incluso cómo preparar eso para que ocurra artificialmente, de todas maneras no se sabe como el último punto de la historia. Lo mismo que pasa con la muerte, ¿no? Es que es el otro extremo. Entonces, sabemos todas las explicaciones, que el cuerpo para de funcionar, que las células tal, que el oxígeno, y tenemos toda esa información, pero al final de cuentas, en realidad no sabemos qué va a pasar ¿Qué después. hacer Si con pasa esa algo, si no información? pasa algo, los que creen que sí pasa, que no pasa. Pregunta. Exacto. Entonces, eso hace que haya miedo alrededor del tema y por lo tanto, en el momento que uno tenga que hablar del tema, entonces uno empieza a experimentar un poco de miedo. Si uno está con un niño chiquito, Marcela, como lo que estás contando, se va a alborotar mucho más el miedo porque no quieres decir algo que vaya a provocar que ella tenga hijos antes de tiempo o fuera Exacto, de ese es el tiempo, temor. o que tengas que explicarle muchas más cosas de la cuenta, porque bueno, al final de cuentas es tu vida privada también, ¿no? Las decisiones que hayas tomado, cómo las hayas tomado. Pregunta, si lo simplificas como hizo una amiga mía cuando el niño le preguntó, ¿de dónde vienen los niños? Bueno, tienes que tener 30 años y cuando te casas el niño nace solo. Sí, no. Eso es engañar a otra sí, persona. Estás porque- abusando.
Claro, porque además... Igual el niño también va a encontrar información en otro lado. Y entonces va a decir, mi mamá me mintió. Exactamente. Pero fíjate, ¿eso a qué lleva? Mi mamá me mintió, así que yo no le voy a volver a preguntar a ella. ¿Para qué le voy a preguntar si ella no me va a decir la verdad? Yo mejor le pregunto a fulanito de tal que se sienta al lado mío en la escuela, el que va conmigo al lado en el bus. Exacto. ¿Qué recomiendas, Annelise, tú entonces? ¿Cómo debe ser mi lenguaje cuando mi pequeño llega a mí y me hace la pregunta de dónde vienen los bebés? ¿Cómo debo hablarle? No sé cómo hablarle. ¿Cómo le hablo? Lo primero es que debes preguntarle y le puedes decir, sí, te voy a contar cómo vienen los bebés, pero ¿tú qué has pensado sobre eso? Porque a diferentes etapas los niños van pensando diferentes cosas. Hay un periodo que es alrededor de los 5 o 6 años que piensan que la mamá se tragó al bebé y que entonces así fue como creció el bebé. Exactamente. Y después entonces va entrando un periodo donde empiezan a pensar que puede ser de alguna otra manera. Sin embargo, como ahora están expuestos a tanta información, es mejor que tú le preguntes primero al niño, ¿y tú qué sabes de eso? ¿Tú qué has escuchado de eso? ¿Quién te ha hablado de ese tema? ¿A dónde viste algo que tenía que ver con eso? ¿Sí? Porque entonces así puedes saber qué sabe, ¿qué está motivando esa para pregunta? Entonces tú, poder darle la información que le hace falta o redirigir la información que el niño maneja. Yo siempre doy la experiencia con Lía porque vamos, es la experiencia es lo que estás viviendo, y es importante. En estos días, casualmente, saludo a la señora Lía, un beso para usted, estaba en el mall, así rapidito, y la señora gritó, Lía, dice que tanto que hablo de Lía que quería saber qué era su tocaya. Un beso para usted. Por ejemplo, Lía hace poco me reclamó, los niños se molestan cuando descubren que le has mentido, tal cual como lo menciona usted. Ella se molestó y me dijo, tú eres bien mentirosa. Y yo le dije, ¿pero qué hice? Santa no existe, porque Ana Lucía y Talía en la escuela me dijeron que tú pones los juguetes. Claro, claro. Yo me quedé así y le dije, pues tus amiguitas son chismosas, yo no tengo la culpa que a su casa no vaya Santa. Hay niños que tienen Santa y otros que no. Y si ellas no lo tienen, ese es problema de su papá. Y me miró y dije, es verdad. Entonces, pero ella me odiaba en ese momento. Claro, porque las amiguitas estaban metiendo información en su las amiguitas chismosas, oye, fueron ahí hablando pero que mira Santa no existe. qué buena apertura para que ella te haya podido comunicar eso. Pero ella emocionalmente estaba afectada. Y si ella me lo dijo, es porque en su cabeza, me la imagino, en la escuela, en el busito colegial, en casa del papá, sobre ella eso. sabe que mi mamá es bien mentirosa. Y eso puede afectar al niño. Vamos, estamos hablando de un ser con emociones. Claro, y afecta la relación de ese niño contigo, porque asimismo hay otros niños que escuchan cosas y se quedan callados. Por ejemplo, hay niños que escuchan que los padres siempre se divorcian. Los niños que no tienen sus padres divorciados viven con un terror increíble de pensar que sus padres se puedan divorciar porque han escuchado lo que han pasado otros compañeros en la escuela. Ven como lo peor que puede pasar. Exacto, pero si no hablan de eso, entonces no hay la oportunidad para redirigir la información, para explicar, para aclarar. Qué bueno que Lía te dijo eso y que tuviste una oportunidad para poder contestarle algo. Pero hay muchos niños que se quedan callados porque son pequeños también y entonces no dicen nada y se genera un problema. Pero eso los decepciona, ¿no? Un poco. Los decepciona, pero lo más difícil es que pueden irse por el camino equivocado, como es el caso de los embarazos precoces o por embarazos que no sabían qué fue lo que pasó ni cómo se embarazaron porque no estaban manejando la información. Es que eso te quería preguntar, yéndonos al contrario, porque estamos hablando de los niños que preguntan y ya nos explicaste un poco de que hay que preguntarles de dónde está viendo esa información, que cuánto él sabe de eso, excelente. Pero si, por ejemplo, tengo en casa un niño que no me pregunta cosas, entonces, ¿yo cómo hago para darle información, no solo a este tipo, sino en general? Es bueno que puedas comprar libros de cuentos que van acordes a la edad del niño. Eso está escrito en la parte de atrás de esos libros de cuento. Hay videos en YouTube que son educativos muy buenos. Hay información en libros de texto de la escuela que puedes ir revisando y hablarlo según la edad que tiene el niño. Es decir, uno habla lo que corresponde a la edad cronológica si es que el niño no sabe nada al respecto o no ha escuchado más nada. Por eso es que primero tienes que saber qué sabe. Yo conozco muchos niños que saben más cosas que nosotras tres juntas porque lo vieron todo en un video. Sí. Entonces, la manera en que ese niño interpreta la información, experimenta la información. Recuerden que nosotros no queremos hacer nada que pueda dañar la vida adulta de ese niño ni la vida de desarrollo sexual de esa persona. Entonces, los comentarios que haces, lo que explicas,
enseñas, cómo le ayudas a procesar esa información es lo que va a hacer la diferencia. Y eso es muy importante porque les digo algo como mamá clásica que suena un reggaetón y tú dices qué música más horrible y cuando miras a la izquierda a tu hijo dices que y Dándolo se la todo. sabe. Y sí, una vez yo dije qué clase de mamá y cuando miré así estaba mi hija hasta el piso yo dije oh my God, se va a acabar el mundo. Entonces tú te sorprendes, pero sí, el niño vive contigo, está contigo y recibe información y tú te sorprendes de la cantidad de información que ese niño maneja que no la diste tú. Y haces un survey y preguntas a abuelita, tío, pero ¿dónde escuchó esto? ¿De dónde lo sacó? Y nadie sabe nada. El niño, sí, tú realmente te sorprendes. Su entorno en la Nadie sabe escuela es nada. totalmente diferente. Exacto, y son una esponjita, entonces absorben toda la información. Por eso es que desde que el bebé nace, cuando ya está cerca de los 2 años, y cuando uno está bañando al bebé y cuando estás creciendo, le vas diciendo, estoy lavándote la cabeza, estoy lavándote las manos, le vas mencionando todas las partes del cuerpo Ok. para que el niño conozca su cuerpo, conozca que debe cuidar su cuerpo, desde que son chiquititos, que no los puede limpiar cualquier persona, no los puede bañar cualquier Eso. persona. Les vas enseñando autocuidado y entonces cuando llega el momento de hablar de cómo se hacen los bebés. Si tiene 7 años y es entonces, bastante inteligente, ¿cómo le explico que el bebé nace mediante la relación sexual? Mientras más específica y gráfica pueda ser, es mejor. Solamente Morí. tienes que decir las 3 cosas que ocurren. Ajá. Ok. Que el hombre tiene un pene que se introduce, está dentro de la vagina, que secreta un líquido que se llama El espermatozoide, ajá, y que y llega al fecunda el óvulo, se óvulo, fecunda y ahí así se tienes hace el un bebé. bebé. Y ¿Por qué después tenemos los el hombre padres sale. Como especialista te quiero preguntar por qué los padres, sí, entiendo, es claro, entiendo el escándalo de Marcela y de muchísimas mamás y hasta yo estoy en pánico y todavía no tengo el bebé. Ay, ¿Por ay, qué ay. tenemos este miedo de decirle estas cosas pensando que eso lo van a afectar? Porque lo que pasa es que hay una arandela cultural y de información que está alrededor y hay mucho miedo alrededor del tema, ¿sí? Ahora, miedo debería darnos tener una criatura que no sepa cómo ocurre y que entonces a la persona le abusen sexualmente Así o es. le molesten sexualmente o que quede Y que no sepa embarazada a cómo los 10, claro. 11 años porque no sabía. Me ¿sí? encanta. ¿Y cómo podemos mantener ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo? Annalisa, también tienes algo que invitarnos, así que lo vamos a compartir ahorita. Para finalizar, ¿cómo hago para mantener esa comunicación con mi pequeño para que al final cuando sienta esas dudas recurra a mí? Siempre es importante preguntar, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué has pensado sobre eso? ¿A ti qué te parece? ¿Sí? Recibe la información del niño, si el niño puede hablar y explicarte. Y si no, en el momento que vayas a hablar del tema, entonces explica al niño que hacer los bebés es lo más importante que ocurre para los seres humanos. Que nosotros hacemos bebés, que los perros hacen cachorros, que los gatitos... Tienes que explicar que es algo, porque somos unos animales Natural, mamíferos, exacto. es parte de nuestra naturaleza y que es algo normal y es parte de nosotros, que ocurre a las edades en que el cuerpo está listo para poder hacerlo y que todavía su cuerpo no está listo, pero Ok. que puede saber cómo ocurre. ¿Sí? Ahí está. Ahí- Importante. es súper- esa es toda la información. Tienes es una básico. actividad pronta a Mañana. ocurrir mañana. Mañana. Quiero que nos hagas la invitación porque seguro toda esta gente que está escuchando pues esta información quiere de repente un poquito más de ti. Sí, mañana voy a dar un TED Talk, que es una charla dentro de las plataformas de TEDx. Lo está organizando la USMA. Te Pues, felicito. muchas Ah, gracias. Bella, ¿quién como nuestra Annalisa, señores? Ajá. Ahí pueden seguirlos en Instagram, es TEDx USMA 2018. Ahí está la información de los boletos. Es mañana a las 2 de la tarde en el Teatro Gladys Vidal, en el edificio Atillo, en la planta baja. Ahí en pantalla le estamos colocando pues la información para que sepa exactamente la hora. Desde las 2 de la tarde veo a Annalisa, me vas corrigiendo. Desde las 2 es hasta las 7 en el teatro. Repites, Annalisa, por favor. Gladys Vidal. Gladys Vidal, ahí tienen toda la información. Anote ese número de teléfono, escriba y por favor participe porque la verdad es una experiencia muy enriquecedora. Gracias, Annalisa, por acompañarnos. Yo creo que todavía mi Marcela está analizando cómo va a conversar con Lía. Ay, Dios mío, no. Sí, es que Nos toca, nos suena toca. fácil, pero no sé, hasta te asusta. Pero bueno, yo creo que soy yo la que voy a necesitar ayuda psicológica para manejar el tema. Gracias por estar con nosotros, Annalisa Vielas.